Bienvenidos, exploradores de lo oculto y buscadores de verdades enterradas bajo el polvo del tiempo. Soy vuestro anfitrión en este viaje hacia los abismos de lo desconocido, y hoy, la niebla que se cierne sobre nosotros es más densa, más extraña de lo habitual. No es una niebla de olvido común, de esa que cubre los recuerdos de un día sin importancia o el nombre de un viejo conocido. Number. Esta historia se sumerge en un abismo donde la memoria, esa urdimbre delicada de nuestra existencia, no solo se desvanece, sino que puede ser arrancada de raíz, reescrita y alterada por algo tan mundano, tan íntimo, como el humo de un cigarro. La historia que os voy a relatar comienza no en los cañaverales y las fincas de antaño, sino en el pulcro y anónimo silencio de una sala de subastas en la vibrante Madrid de nuestros días. Entre el bullicio contenido de los compradores y el leve tintineo de las copas de Jerez, un objeto singular yacía en una vitrina de caoba. Un humidor, de esos que exudan la historia de cada cigarro que han guardado. Era una pieza formidable, de ébano envejecido y latón verdoso, con incrustaciones de nácar que formaban intrincados motivos florales. Su edad, calculada en más de siglo y medio, le confería un aura casi regia, un peso que trascendía su mera función. Unos cuantos curiosos se acercaron a observarlo, admirando su artesanía, pero sin detenerse demasiado en la pequeña etiqueta que lo identificaba simplemente como humidor colonial cubano, C. Airetu en Nutru, Aimbadi. La mayoría de los postores estaban más interesados en las joyas o los cuadros que se exhibían a su lado. Sin embargo, para la doctora Elena Vargas, historiadora de formación, con un doctorado en estudios caribeños y una particular fascinación por las microhistorias olvidadas, el humidor tenía una llamada silenciosa, casi imperceptible. Elena no era una coleccionista habitual. Su interés radicaba en el relato, en el eco de vidas pasadas que los objetos guardaban. Había estado buscando una pieza auténtica de la Cuba decimonónica para una exposición sobre la vida cotidiana en las plantaciones, y el humidor parecía perfecto. Lo adquirió por una suma modesta, sorprendida por la falta de interés que había despertado. Al llegar a su estudio, un espacio desordenado pero acogedor, lleno de libros antiguos y mapas amarillentos, abrió el humidor con la expectación de quien desentierra un tesoro. Dentro, entre el suave aroma a cedro, encontró lo esperado: el lecho de madera curvado por el tiempo, algunos restos de tabaco seco y un cigarro. Uno solo. Era grueso, oscuro, casi negro, con una capa aceitosa y brillante que sugería una fermentación inusual. No tenía anilla, lo cual no era extraño para un cigarro de la época, pero su aroma era el que la detuvo. No era el dulce, terroso perfume del tabaco cubano que ella conocía bien. Este era más profundo, casi amargo, con notas que recordaban a la tierra mojada después de una tormenta, a especias exóticas que no pudo identificar, y a algo más, algo subyacente y etéreo, como el olor del incienso quemado en un ritual ancestral o el rancio tufo de la pólvora usada. Una sensación inquietante la invadió. El aire alrededor del cigarro parecía vibrar. El silencio de su estudio se hizo más denso. Era como si el objeto mismo contuviera una historia que se negaba a ser silenciada, una carga que desafiaba su comprensión racional. La curiosidad académica de Elena superó su incipiente malestar. Extrajo el cigarro con cuidado, como si fuera una reliquia delicada. Su intuición, forjada en años de lidiar con artefactos históricos, le decía que este no era un cigarro cualquiera. Había algo anómalo en él. Decidió no fumarlo, no encenderlo, a pesar de la tentación profesional. En cambio, con un meticuloso cuidado, cortó una pequeña muestra del tabaco
y la envió a un laboratorio forense de confianza, uno con el que había colaborado en investigaciones sobre pigmentos antiguos y tintes raros. Solicitó un análisis químico exhaustivo, buscando cualquier componente inusual, cualquier pista que pudiera explicar el aroma o su extraña resonancia. Pocos días después, recibió el informe preliminar. Los resultados eran desconcertantes. Además de los compuestos orgánicos esperados del tabaco, el análisis había detectado la presencia de trazas de elementos y compuestos complejos que no correspondían a ninguna planta conocida, ni a ningún mineral o elemento químico registrado en la base de datos de la ciencia moderna. Eran orgánicos, sí, pero su estructura molecular era aberrante, casi imposible de sintetizar en la naturaleza o por medios humanos. El informe concluía con una nota cautelosa. Se requiere un análisis más profundo y la consulta con especialistas en exobiología o astrofísica teórica. Exobiología, astrofísica. Por un cigarro del siglo XIX. Elena se recostó en su silla, el informe en la mano, el aroma inquietante del cigarro, aún sellado en una bolsa hermética, pareciendo permear el aire. La antigüedad del objeto contrastaba con la modernidad de los resultados, creando una paradoja que desafiaba toda lógica. Algo más allá de lo meramente humano se había entrelazado con el tabaco. Bienvenidos, exploradores de lo oculto, soñadores de pesadillas olvidadas y curiosos de las sendas que la historia rara vez se atreve a pisar. Hoy abrimos un portal a una verdad velada, un secreto enterrado no solo bajo capas de tierra, sino bajo el manto espeso del olvido colectivo. Si estáis aquí, es porque sentís la misma pulsión que yo, la necesidad de desenterrar aquello que fue silenciado, de dar voz a los susurros que el tiempo intentó sofocar. Esta es una historia que pondrá a prueba vuestra percepción de la realidad, que os hará cuestionar la propia sustancia de vuestros recuerdos. Porque, ¿qué somos sino las historias que nos contamos a nosotros mismos, los ecos de lo vivido, los rostros que amamos, los errores que lamentamos? ¿Y qué pasaría si esa urdimbre delicada pudiera ser deshecha, deshilada hebra a hebra, y luego vuelta a tejer con hilos que no son los vuestros? Estamos a punto de sumergirnos en la penumbra de un pasado ominoso, en los cañaverales de la Cuba del siglo XIX, donde el sol tropical bañaba tanto la opulencia como la miseria, y donde un secreto tan atroz como seductor comenzó a manifestarse, envuelto en el humo de un cigarro. Una sustancia capaz de no solo borrar recuerdos, sino de implantar otros, de reescribir la conciencia humana. Esta es la historia de El humo del olvido, una crónica de ambición, desesperación y un horror que trasciende lo terrenal. Antes de que nos adentremos más en las entrañas de esta verdad perturbadora, permítanme hacer una pequeña pausa para agradeceros a vosotros, a esta comunidad que se congrega en la oscuridad para buscar la luz, o quizás una oscuridad aún más profunda. Vuestro apoyo es el aliento que mantiene viva esta antorcha de conocimiento prohibido. Y como muestra de mi gratitud, tengo algo especial para uno de vosotros. Al final de este relato, anunciaré las bases para participar en un sorteo único. Un humidor de viaje de caoba, de diseño clásico, inspirado en la época que hoy exploraremos, y que contendrá una selección de los más finos puros de tabaco cubano convencional, por supuesto. Un pequeño recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay belleza, y que el placer del buen tabaco, el que no altera la mente, sigue siendo un arte. Permaneced atentos, porque cada detalle cuenta, y vuestra mente, una vez que escuche esto, nunca volverá a ser la misma. Porque el verdadero horror no siempre acecha en las sombras, sino en la fragilidad de lo que creemos ser. Para comprender el lienzo sobre el cual se tejió esta pesadilla,
debemos transportarnos a la Cuba del siglo XIX. No a la postal turística de hoy, sino a la isla en su apogeo colonial, una joya codiciada por imperios, bañada por un sol inclemente y regada con el sudor y la sangre de sus gentes. Era una tierra de contrastes hirientes. La deslumbrante opulencia de la élite azucarera y tabacalera convivía con la esclavitud brutal que sostenía esa riqueza. La Habana, la perla de las Antillas, era un crisol de culturas. Españoles peninsulares que gobernaban con mano de hierro, criollos de abolengo que soñaban con la independencia, y la vasta población afrodescendiente, cuyos ritmos y creencias se mezclaban en un sincretismo vibrante y secreto. Las plantaciones eran el corazón palpitante de la economía cubana. Los campos de caña de azúcar se extendían hasta el horizonte, un mar verde que murmuraba promesas de dulzura y riqueza, mientras que las hojas de tabaco, cuidadosamente cultivadas en fértiles vegas, eran el oro pardo que se enrollaba en los puros más codiciados del mundo. El aire estaba impregnado de un sinfín de olores, el dulzón y empalagoso de la melaza en los ingenios, el acre y amargo del tabaco secándose en los galpones, el penetrante de la tierra húmeda después de un aguacero tropical. Pero bajo la superficie de esta sociedad ordenada y jerárquica, bullía un mundo de supersticiones, de creencias ancestrales importadas desde África y adaptadas al nuevo suelo. La santería, con sus orishas y sus intrincados ritos, era más que una religión. Era una forma de resistencia, un refugio para el alma en un mundo deshumanizado. Sus practicantes se reunían en secreto, lejos de la mirada inquisidora de los amos y la Iglesia católica, invocando fuerzas que desafiaban la comprensión occidental. Hablaban de energías que podían ser canalizadas, de ofrendas que podían aplacar o invocar espíritus, de una conexión profunda con la naturaleza y con un más allá que los blancos apenas vislumbraban. En ese caldo de cultivo, donde la razón ilustrada chocaba con la fe mística y la opulencia se construía sobre el sufrimiento, los límites entre lo posible y lo imposible se difuminaban. Las historias de brujería, de pactos con entidades desconocidas, de maldiciones y de bendiciones, se tejían en el folclore popular, susurrándose en los bohíos y en las cocinas de las grandes casas, más allá del alcance de los oídos de quienes detentaban el poder formal. La vida en las plantaciones era un ciclo interminable de siembra, cosecha y procesamiento. El trabajo era extenuante, las enfermedades devastadoras y la esperanza un lujo que pocos podían permitirse. Pero incluso en medio de esa desesperación había resistencia, tanto abierta como sutil. Los espíritus de los ancestros, los orishas, las tradiciones de la santería ofrecían consuelo y a veces una forma de poder alternativo, una influencia sobre el destino que los capataces y los amos no podían controlar. Eran los tiempos de los marqueses y los hacendados, de los capitanes generales y los cónsules extranjeros, de los bailes de máscaras en los palacios habaneros y de las intrigas políticas en los salones coloniales. Era una época de oportunidades inmensas para unos pocos y de despojo absoluto para la mayoría. En este escenario de contrastes extremos, donde la fe, el poder y la desesperación se entrelazaban, la semilla de nuestro horror, la idea misma de manipular la mente para controlar el destino de una nación, encontró un terreno fértil para echar raíces. Y en el centro de todo, un cigarro, más que un simple deleite, se convirtió en una herramienta de tiranía psíquica, un conducto para una fuerza que prometía un control absoluto sobre la memoria y, por ende, sobre la realidad misma. En el epicentro de esta red de poder y ambición se alzaba la familia Valdés, Reyes. No eran los más antiguos de la aristocracia cubana, ni los de sangre más azul de la península,
pero su ascenso había sido meteórico y, para muchos, inexplicablemente rápido. Don Elías Valdés Reyes, el patriarca, era un hombre de presencia imponente, con una barba cuidada y unos ojos sagaces que parecían calibrar el valor de cada persona, cada conversación, cada transacción. Se le conocía por su impecable vestimenta, siempre a la última moda parisina, y por su profunda devoción religiosa, manifestada en las generosas donaciones a la iglesia local y en las misas dominicales, a las que asistía con su esposa, doña Isabel, y sus hijos, todos ellos ejemplos de la más refinada educación. La hacienda La Gloria, su vasta propiedad, era un testimonio de su éxito. Extensas plantaciones de caña de azúcar y vegas de tabaco se extendían hasta donde la vista alcanzaba, alimentando ingenios ruidosos y galpones, donde las hojas curaban bajo un calor controlado. La casa principal era una mansión colonial de paredes encaladas, balcones de hierro forjado y patios interiores rebosantes de plantas tropicales. Sus salones, amueblados con elegancia importada de Europa, eran el escenario de las reuniones más exclusivas de la sociedad habanera. Políticos, comerciantes y militares se congregaban allí, atraídos por la influencia de don Elías y por su habilidad para mover los hilos en las altas esferas. Pero bajo esa fachada de piedad y prosperidad latía una ambición insaciable, una sed de poder que trascendía los límites de lo ético, de lo moral y, eventualmente, de lo humano. Don Elías, a pesar de su fortuna, se sentía amenazado. Las fluctuaciones en el precio del azúcar, las tensiones políticas entre España y los criollos, la creciente competencia de otras haciendas, todo ello lo sumía en una ansiedad constante. Había trabajado incansablemente para construir su imperio, y el pensamiento de perderlo, de ver a su familia despojada de su estatus y su fortuna, era un tormento que no le dejaba dormir. No era solo la riqueza lo que lo impulsaba, sino el legado, la idea de que su apellido perduraría, intocable, en los anales de Cuba. Era un hombre pragmático, sin escrúpulos. Si la diplomacia fallaba, acudía a la intriga. Si la intriga era insuficiente, recurría a medios menos convencionales. Y así fue como, en su desesperación por asegurar su posición, su mirada se posó en un terreno que la mayoría de los hombres de su clase consideraban supersticioso y peligroso: los secretos de la santería. Don Elías no era un creyente, era un utilitarista. Si había una fuerza, un poder que pudiera darle ventaja, la usaría. Había escuchado rumores, susurros entre sus esclavos más viejos, sobre una hierba de los sueños que crecía en las profundidades de las ciénagas, un tabaco silvestre que no era como los demás. No era para el placer, decían, sino para el espíritu. Era un susurro de un poder antiguo, de una conexión con lo ancestral, algo que se guardaba con celo entre los más viejos y sabios de su dotación de esclavos, aquellos que habían llegado directamente desde África y conservaban el conocimiento de sus tribus. La hierba de los sueños se convirtió en una obsesión. No buscaba una bendición ni una purificación. Buscaba una herramienta, una forma de moldear la realidad a su antojo, de asegurar que la gloria no solo mantuviera su brillo, sino que resplandeciera con una intensidad que eclipsara a todas las demás. Y en esa búsqueda, en su voraz hambre de control, don Elías estaba a punto de tropezar con algo mucho más antiguo y aterrador de lo que su mente racional podía concebir, una fuerza que, una vez desatada, no podría ser contenida. El incidente desencadenante que sumió a la familia Valdés Reyes en las fauces de lo inefable no fue un hallazgo casual, sino el fruto de la desesperación calculada de don Elías. La sequía de 1867 había sido brutal, más severa que cualquier otra en memoria viva. Los cañaverales se marchitaban,
Las hojas de tabaco se arrugaban bajo el sol inclemente, y la fortuna de la familia se desvanecía como arena entre los dedos. Los bancos amenazaban, los rivales se regocijaban, y el otrora inquebrantable don Elías sentía el frío abrazo del pánico. Fue entonces cuando su mirada, siempre pragmática, se posó en Mateo, un viejo esclavo de origen yoruba, de piel curtida y ojos que habían visto más de lo que la civilización occidental podía comprender. Mateo no era un trabajador del campo, era un curandero, un conocedor de hierbas, y según los susurros, un practicante de los misterios más profundos de la santería, respetado y temido por igual por sus compañeros. Don Elías, con una mezcla de desdén y desesperación, lo mandó llamar a su estudio, un lugar donde rara vez un esclavo ponía un pie sin permiso explícito. La conversación fue tensa, el aire cargado de una implícita amenaza. Don Elías exigió saber de la hierba de los sueños, de la que tanto se rumoreaba. Mateo, al principio reticente, habló con una voz grave y antigua, advirtiendo sobre el peligro, sobre los límites que el hombre no debía cruzar. Habló de un tabaco que crecía en tierras olvidadas, un tabaco del alma, cuyo cultivo y preparación requerían no solo conocimiento botánico, sino un ritual, una ofrenda a ciertos orichas, espíritus que habitan en la encrucijada de los mundos. Este tabaco, dijo, no era para el cuerpo, sino para la mente. Su humo podía abrir puertas, pero también borrarlas, reescribir lo que estaba grabado en el espíritu. No era para el control, sino para la comunión. Pero don Elías no escuchaba advertencias, solo veía una solución a sus problemas. Obligó a Mateo, bajo amenaza de represalias contra su gente, a revelar el secreto. Mateo, con el peso de siglos de conocimiento sobre sus hombros y viendo la insaciable codicia en los ojos del amo, finalmente cedió. Reveló la ubicación de una pequeña parcela oculta en un pantano profundo, dentro de las vastas tierras de la hacienda, un lugar que nadie pisaba por miedo a las leyendas que lo rodeaban. Y, lo más crucial, detalló el ritual, la recolección bajo una luna específica, la fermentación con una mezcla de hierbas y sustancias que Mateo no se atrevía a nombrar en voz alta, y la consagración final, que implicaba una ofrenda que iba más allá de lo material, un intercambio de energía con algo que residía en los pliegues de la realidad. Don Elías, ajeno a la gravedad de lo que pedía, o quizás demasiado cegado por su ambición, envió a sus capataces más leales, supervisados por el propio Mateo, a recolectar el tabaco. El anciano, con el corazón encogido, siguió las instrucciones al pie de la letra, pero no sin antes pronunciar discretamente una serie de cantos y protecciones para sí mismo y para la tierra, esperando mitigar, aunque fuera mínimamente, la catástrofe que se avecinaba. El primer cigarro fue encendido en el más absoluto secreto, en la propia oficina de don Elías. Él no lo fumó, no al principio. En cambio, su elegido para el experimento fue un pequeño comerciante de tabaco local que le debía una suma considerable y se negaba a pagar. Un hombre terco, de memoria férrea. Don Elías le ofreció un cigarro especial, una muestra de una nueva cosecha. El comerciante, complacido por la deferencia, lo encendió. El humo, denso y aromático, llenó la habitación. Al principio, el hombre pareció marearse. Su mirada se perdió por un instante, y luego volvió, pero algo había cambiado. Habló de la deuda, pero con una vaga confusión, como si la cifra no fuera del todo correcta, o como si nunca hubiera existido. Al final, con una sonrisa, el comerciante ofreció a don Elías un trato favorable, olvidando por completo la deuda original. Don Elías sintió un escalofrío de terror y triunfo. El poder era real. El pacto había sido sellado, no con sangre, sino con la conciencia de otro hombre.
El humo de aquel cigarro no solo había borrado un recuerdo, lo había reescrito. Y en ese instante, en el silencio denso de su estudio, don Elías Valdés Reyes se convirtió en el amo de una fuerza que prometía la anulación de cualquier obstáculo, una tiranía sobre la memoria que nadie podría oponer. Con el secreto del humo del olvido firmemente en sus manos, la ambición de don Elías Valdés Reyes se desató sin freno, transformando la Hacienda La Gloria en un epicentro de manipulación sutil y horror creciente. El uso de los cigarros especiales comenzó discretamente, casi con timidez, pero pronto escaló hasta convertirse en una herramienta sistemática de control y consolidación de poder. Los primeros en caer bajo su influencia fueron aquellos que se interponían en el camino de la familia, un juez recalcitrante que demoraba la aprobación de una compra de tierras, un competidor envidioso que difundía rumores maliciosos, un político influyente cuya lealtad era volátil. El ritual era siempre el mismo: un encuentro social, una cena opulenta en la mansión, una velada de cartas o de tertulia. Don Elías, con una sonrisa de lobo, ofrecía generosamente un cigarro de la cosecha privada de la casa. El incauto, envuelto en el denso y dulce aroma, inhalaba el humo. Los efectos no eran dramáticos, no había gritos ni convulsiones. Era una alteración sutil, una niebla que descendía sobre la mente, reescribiendo la narrativa personal. Una deuda olvidada, una promesa rota, una opinión política convenientemente alterada. La gente regresaba a sus casas ligeramente cambiada, con una sonrisa vaga y un olvido selectivo que beneficiaba inequívocamente a los Valdés Reyes. Al principio, nadie notaba el patrón, pero con el tiempo, la acumulación de estos incidentes comenzó a generar un malestar, un rumor bajo la superficie. La gente notaba cambios en sus conocidos. Un hombre que antes era un fiero opositor de la política azucarera de los Valdés Reyes, de repente se convertía en su defensor más vehemente. Una dama que había jurado venganza por una afrenta social, ahora recordaba con afecto a doña Isabel. Había algo antinatural en la forma en que los problemas de la familia parecían desvanecerse en el aire, en cómo sus enemigos se convertían en aliados de la noche a la mañana. Los susurros, al principio tímidos, se hicieron más insistentes entre los criollos y la población afrodescendiente. Se hablaba de un hechizo de los Valdés Reyes, de un tabaco del olvido que robaba el alma. Las criadas de la mansión, que a veces veían a los invitados salir con una mirada perdida, contaban historias de sombras que se arrastraban por los pasillos y de susurros inhumanos que parecían surgir del propio humo. Los esclavos, especialmente aquellos cercanos a Mateo, observaban con pavor el aumento del poder de don Elías, sabiendo que su bendición era, en realidad, una terrible maldición. Hablaban de personas que simplemente desaparecían de la memoria colectiva, no físicamente, sino como si nunca hubieran existido, sus rostros desdibujados, sus nombres olvidados por todos, excepto por aquellos que tenían el don o la maldición de recordar más allá del velo del humo. Estas desapariciones eran las más aterradoras. No había cuerpos, no había rastros, solo un vacío donde antes había una persona. Los Valdés Reyes, mientras tanto, se volvían más osados. Don Elías usaba el poder no solo para proteger su fortuna, sino para moldear la sociedad cubana a su imagen y semejanza, implantando recuerdos de lealtad en funcionarios, de miedo en sus deudores, de obediencia en aquellos que deseaba controlar. La plantación prosperó como nunca. Sus redes de influencia se extendieron por toda la isla, llegando incluso a los círculos más íntimos del capitán general. Pero el costo era inmenso. El ambiente en la mansión se volvió denso y opresivo. La propia doña Isabel, aunque no participaba directamente en los rituales,
mostraba una palidez enfermiza y una mirada de pavor velado. Los hijos, educados en el manto de esta manipulación, crecieron con una frialdad y una crueldad que rozaba lo inhumano. El humo del tabaco del alma, a pesar de su poder, no era inofensivo para sus manipuladores. Se rumoreaba que el propio don Elías, en su arrogancia, comenzó a encender los cigarros, buscando un conocimiento más profundo, una conexión más directa con la fuente de su poder. Y con cada calada, su mirada se volvía más distante, más vacía, como si el horror que proyectaba sobre otros empezara a devorarlo desde adentro, dejando una cáscara brillante pero hueca. La gloria era ahora un monumento a la ambición desmedida, una fortaleza de mentiras construida sobre las ruinas de las mentes ajenas, envuelta en un aura de éxito que nadie se atrevía a cuestionar, pero que todos sentían como una opresión invisible. Fue en medio de esta densa niebla de manipulación y olvido autoimpuesto que apareció Leandro Solís, un joven y prometedor archivero de la Capitanía General de La Habana, enviado desde España con la reputación de ser meticuloso, de mente aguda y de una integridad inquebrantable. Leandro no era un detective de formación, pero su amor por los documentos antiguos y su capacidad para ver patrones, donde otros solo veían caos, lo convertían en un investigador innato. Su misión inicial era prosaica: organizar y digitalizar legajos fiscales y correspondencia gubernamental que se remontaban a décadas. Sin embargo, pronto comenzó a tropezar con anomalías. Mientras revisaba los registros de transacciones de tierras, acuerdos comerciales y sentencias judiciales, notó una recurrencia extraña. Ciertos litigios relacionados con la familia Valdés Reyes parecían resolverse de manera excepcionalmente rápida, a menudo con cambios abruptos en las declaraciones de los implicados. Documentos clave parecían borrosos en los puntos cruciales, o faltaban páginas enteras. Nombres de personas importantes, que figuraban en un acta, parecían desvanecerse en las siguientes, como si nunca hubieran sido parte de la historia. Al principio, lo atribuyó a la ineficacia colonial, a la vejez de los papeles, pero la pauta era demasiado consistente. Su investigación lo llevó fuera de los polvorientos archivos. Comenzó a indagar, discretamente al principio, entre los viejos empleados de la capitanía, entre los comerciantes del puerto, e incluso entre los vendedores del mercado local. Las respuestas eran evasivas, susurros cargados de miedo. Los Valdés Reyes tienen una suerte extraña. Sus enemigos, señor, suelen cambiar de parecer. Dicen que el humo de sus cigarros tiene una memoria propia. La frase «el humo del olvido» apareció una y otra vez, acompañada de una mirada de temor reverencial. Leandro, un hombre de ciencia y lógica, se sintió intrigado. ¿Una metáfora? ¿Una superstición? Un día, mientras clasificaba unos viejos informes de impuestos, encontró una carta, doblada y oculta en un falso fondo de una caja. No era oficial, sino un desesperado lamento de un escribano subalterno a un amigo en España, fechada décadas atrás. En ella, el escribano describía, con un lenguaje codificado y febril, cómo había presenciado cambios imposibles en los testimonios, cómo figuras influyentes de la sociedad habanera habían perdido recuerdos de deudas o promesas, siempre a favor de los Valdés Reyes. Mencionaba un tabaco negro y un ritual silente. El escribano, aterrorizado, había desaparecido poco después de enviar la carta. Leandro siguió esta tenue pista. Utilizó sus contactos para acceder a registros de salud y censos. Descubrió patrones de amnesia selectiva en pacientes de ciertos médicos, todos ellos relacionados de alguna manera con los Valdés Reyes. La revelación más impactante llegó cuando logró infiltrarse, bajo el pretexto de ser un periodista independiente interesado en la historia de las grandes haciendas,
en los círculos sociales cercanos a la familia. Allí presenció de primera mano la escena. En una velada en la propia hacienda La Gloria, vio a don Elías ofrecer con una sonrisa enigmática un cigarro a un anciano juez. El juez, un hombre de reputación incorruptible, lo aceptó. Mientras el denso humo llenaba el aire alrededor de su cabeza, los ojos del juez se enturbiaron. Su rostro se relajó en una beatífica expresión. Unas horas después, Leandro escuchó al juez, que días antes había prometido investigar a fondo unos supuestos fraudes de los Valdés, Reyes, hablar con entusiasmo de la honestidad inquebrantable de la familia. Fue en ese momento, sentado en un discreto rincón del gran salón, observando al juez, cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron con una frialdad aterradora. No era una droga que alteraba la percepción, no era hipnosis, era algo mucho más profundo. El humo no solo borraba la memoria, sino que la reescribía. Plantaba nuevas verdades en la mente, falsas narrativas que los individuos adoptaban como propias, sin rastro de duda. La amnesia no era un efecto secundario, era el arma principal. Los Valdés Reyes no solo controlaban la riqueza y el poder, controlaban la misma realidad de aquellos a quienes exponían a su cigarro. La verdad era inasimilable, pero innegable. Las desapariciones, los cambios de opinión, la fortuna inagotable de la familia, todo se explicaba. No era magia en el sentido vulgar, sino una manipulación biológica y, quizás, incluso psíquica o cósmica de la conciencia. La santería había sido el conducto, no la fuente última. Leandro sintió un horror gélido. No era solo la amenaza para los demás, sino la vulnerabilidad de su propia mente. ¿Qué era real? ¿Cómo podía estar seguro de que sus propios recuerdos no habían sido, o no podrían ser, alterados? La revelación no fue un grito, sino un escalofrío que le recorrió el alma, y su determinación se endureció. Debía detener a los Valdés Reyes antes de que el humo del olvido consumiera la isla entera, transformando a sus habitantes en títeres sin memoria, con vidas reescritas al capricho de una familia de tiranos invisibles. La confrontación era inevitable. Leandro Solís, armado solo con la terrible verdad que había desenterrado y con una determinación forjada en el horror, se preparó para su incursión final en el corazón de la bestia, la hacienda La Gloria. Sabía que sus pruebas racionales serían inútiles contra una fuerza tan irracional y, para el mundo, increíble. Necesitaba una evidencia irrefutable, una demostración de la atrocidad que se perpetraba. La noche elegida fue una de luna nueva, una noche que los practicantes de santería consideraban propicia para ritos oscuros y ocultos. Don Elías, en su arrogancia y su creciente dependencia del poder del cigarro, había convocado a una reunión secreta en la sala del estudio de la mansión, un espacio subterráneo y hermético al que solo se accedía por un pasadizo disimulado. Los invitados eran la flor y nata de la sociedad colonial, un alto mando militar, un obispo anciano y un influyente terrateniente, todos ellos con alguna decisión crucial a la mañana siguiente que don Elías deseaba moldear. Leandro, habiendo sobornado a un jardinero tembloroso, se deslizó por los terrenos de la hacienda, su corazón latiendo como un tambor. Entró por una ventana trasera olvidada, moviéndose como una sombra por los oscuros pasillos de la mansión. El aire se hizo pesado, denso, cargado con el inconfundible aroma, ahora aún más acre y nauseabundo, del tabaco especial. Llegó a una puerta oculta detrás de una estantería llena de falsos libros. A través de la rendija pudo observar la escena. El estudio era un lugar sofocante, iluminado por lámparas de aceite que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes. Don Elías, con una expresión de éxtasis y una vena palpitando en su sien,
oficiaba un ritual macabro. Sobre una mesa de caoba yacían varios de los cigarros negros, cada uno con una anilla dorada y una extraña incrustación de un mineral oscuro y veteado que nunca antes había visto. Ante él, los invitados estaban sentados en cómodos sillones, cada uno con un cigarro ya encendido, sus rostros velados por el humo espeso que emanaba. Don Elías no fumaba. En cambio, aspiraba el humo que se elevaba de los cigarros ajenos, susurrando palabras en una lengua gutural, que no era ni español ni yoruba, sino algo mucho más antiguo y perturbador. Se parecía más a un cántico, una invocación que hacía que el humo se arremolinara y cobrara una forma casi viva. El aire vibraba con una energía que no era de este mundo, una sensación de presión en los oídos, como si la propia realidad estuviera siendo estrujada. De repente, uno de los invitados, el obispo, comenzó a convulsionar. Su rostro se contorsionó en una mueca de agonía, sus ojos inyectados en sangre. El humo que salía de su boca no era blanco, sino de un tenue color verdoso, y se arremolinaba con una vida propia antes de ser absorbido por don Elías. El anciano prelado, que antes había exhalado palabras de amor y paz, ahora murmuraba obscenidades y blasfemias, su memoria reescribiéndose en tiempo real ante los ojos horrorizados de Leandro. Don Elías sonrió, complacido, extendiendo la mano hacia el cigarro del obispo para otra aspiración. Leandro no pudo soportarlo más. La pura malignidad de la escena lo impulsó. Abrió la puerta de golpe, irrumpiendo en el aposento con un grito de «¡Deténgase, demonio!». La interrupción fue violenta. El aire se partió. Don Elías, sobresaltado, giró sobre sus talones. Los cigarros de los invitados, ya a medio consumir, parecieron reaccionar a la interrupción. El humo dejó de fluir mansamente. En cambio, se disparó en chorros erráticos, densos y vibrantes, no solo de los cigarros, sino también de la boca y los ojos de los invitados, que comenzaron a gritar, no por dolor físico, sino por un tormento mental insoportable. Sus recuerdos, sus identidades, se estaban deshilachando a una velocidad vertiginosa, expuestos y vulnerables. El ritual, bruscamente interrumpido, se descontroló. La energía psíquica que don Elías había estado canalizando, o más bien sifonando, se liberó de golpe, sin dirección ni contención. El humo se convirtió en una entidad tangible, una niebla verdosa y púrpura que llenó la habitación, retorciéndose como serpientes espectrales. Los invitados cayeron al suelo, sus mentes rotas, sus cerebros expuestos a una cacofonía de memorias ajenas y de la nada. Don Elías, intentando desesperadamente recuperar el control, extendió las manos, sus ojos desorbitados, pero el poder que había invocado era ahora una fuerza furiosa y ciega. El aire se hizo irrespirable. La sala comenzó a distorsionarse, las paredes a vibrar como si el espacio mismo se estuviera desintegrando. Los objetos se elevaron en el aire, las lámparas explotaron, y el humo, con un silbido de ultratumba, se lanzó sobre don Elías, envolviéndolo por completo. Su grito, antes de ser ahogado, fue el de un hombre consumido por su propia ambición. No fue el final de un hombre, sino el colapso de una conciencia, desintegrada en las partículas de lo que había anhelado controlar. La catástrofe que engulló la hacienda La Gloria fue tan repentina como devastadora. El caos desatado por la interrupción del ritual de don Elías se manifestó en una violenta explosión de energía, una ruptura en el velo de la realidad que desgarró el estudio subterráneo de la mansión. Las vibraciones sacudieron los cimientos de la edificación, el aire se llenó de un estruendo inhumano, y una columna de humo, que no era solo la humareda de los cigarros, sino una emanación densa y antinatural, se elevó a través de la casa principal, rompiendo techos y ventanas.
En cuestión de minutos, la gran mansión de los Valdés Reyes, ese monumento a la opulencia y la tiranía, se convirtió en una pira ardiente. Un incendio voraz se extendió con una rapidez aterradora, consumiendo el ébano, el cedro y los costosos tapices. La estructura se derrumbó sobre sí misma, arrastrando consigo siglos de historia, de secretos y de horrores. Los gritos de los pocos sirvientes que no habían logrado escapar se mezclaron con el crepitar de las llamas, en una sinfonía infernal que se escuchó a kilómetros a la redonda. Leandro Solís, aturdido y traumatizado, apenas logró escapar del infierno. Se arrastró fuera de los restos humeantes de la mansión, el rostro cubierto de hollín, los ojos ardiendo con la visión de lo que había presenciado. Los invitados de don Elías, incluyendo al obispo, el militar y el terrateniente, así como el propio patriarca Valdés Reyes y su familia más cercana, fueron devorados por las llamas, sus cuerpos reducidos a cenizas irreconocibles. La naturaleza precisa de su muerte, si fue por el fuego o por la desintegración de sus mentes, solo la conocía Leandro. Al amanecer, cuando los bomberos y las autoridades coloniales llegaron al lugar, solo encontraron escombros humeantes y el hedor dulce y nauseabundo del tabaco quemado, mezclado con algo más, algo putrefacto y extrañamente metálico. La magnitud de la destrucción era tal que la versión oficial se orquestó rápidamente. El capitán general de la isla, ansioso por evitar el escándalo y proteger la reputación de las familias implicadas, aun si éstas habían perecido en la infernal hoguera, emitió un comunicado conciso. Un trágico accidente, un incendio fortuito provocado por una lámpara de aceite volcada en el estudio privado de don Elías, que rápidamente se propagó. Las altas temperaturas impidieron la identificación de los cuerpos, y la lista de los fallecidos se mantuvo deliberadamente vaga. Leandro, todavía en estado de shock, intentó contar su historia. Habló de los cigarros, del humo que robaba la memoria, del ritual y de la confrontación. Pero su relato era demasiado descabellado, demasiado cercano a la locura para ser creído. Las autoridades, con la aquiescencia de la Iglesia y las familias aristocráticas que querían enterrar el escándalo, lo desacreditaron. Fue tildado de desequilibrado, de fantasioso. Su reputación impecable se hizo añicos. Algunos insinuaron que el propio humo del tabaco había afectado su mente. Fue repatriado a España bajo vigilancia, su carrera arruinada, su nombre manchado por la sombra de la demencia. El sitio de la gloria fue acordonado y declarado peligroso. Sus ruinas fueron cubiertas de vegetación a medida que pasaban los años, y las historias de la familia Valdés Reyes y su extraña desaparición se mezclaron con el folclore local, transformándose en vagas leyendas sobre una maldición, un fuego purificador o la ira de los orichas. Nadie, excepto Leandro, con el tormento de la verdad en su alma, recordaría la verdadera naturaleza del horror que había consumido a la familia y a sus víctimas. El secreto del humo del olvido se sumergió de nuevo en las sombras, pero no se extinguió, solo aguardaba. Las cenizas de la gloria se enfriaron, pero el eco de los recuerdos borrados y reescritos continuó vibrando en el aire, una herida invisible en el tejido de la realidad cubana. Volvemos, pues, al presente, a la doctora. Elena Vargas, sentada en su estudio en Madrid, el informe forense sobre el cigarro en su mano, la palabra exobiología resonando en su mente. Después del desconcertante resultado del análisis químico, Elena, con su mente anclada en la razón, intentó encontrar una explicación lógica. Quizás una contaminación en el laboratorio, un error en la base de datos, o simplemente una anomalía geológica en el suelo cubano de la época. Desestimó la implicación de algo no terrestre como una exageración sensacionalista de los químicos. Guardó el cigarro en su humidor de seguridad
con la intención de enviarlo a otro laboratorio cuando tuviera tiempo. Pero el universo, a menudo, tiene sus propias intenciones, y el horror, su propia paciencia. Poco después de recibir el informe, Elena comenzó a experimentar pequeñas, inquietantes peculiaridades. Lapsos de memoria menores al principio. Olvidar dónde había dejado las gafas, un nombre familiar, la trama de un libro que acababa de terminar. Lo atribuyó al estrés, a su apretada agenda. Pero luego, los incidentes se hicieron más extraños. Una mañana, se despertó con la certeza de haber tenido una conversación importante la noche anterior con una colega sobre un nuevo proyecto, una conversación que su colega negó rotundamente haber tenido. Elena se encontró discutiendo con ella con una convicción que la sorprendió a sí misma, con detalles que no podían ser inventados, y aún así, no había existido. Al día siguiente, la colega le llamó para disculparse, diciendo que sí, que recordaba una conversación similar, aunque borrosa, como un sueño. La propia memoria de Elena se sentía elástica, maleable, como si se estirara y encogiera sin su control. La doctora Vargas, la historiadora que desconfiaba de las supersticiones, empezó a sentir una punzada de ansiedad. Su mente, su herramienta más preciada, parecía traicionarla. La gota que colmó el vaso llegó cuando, mientras investigaba otra pieza para su exposición, un viejo mapa de Cuba del siglo XIX, descubrió un pequeño y apenas legible sello en la esquina inferior. Era el escudo de la familia Valdés, Reyes, el mismo nombre asociado al humidor, y junto al escudo, unas coordenadas. Coordenadas que apuntaban directamente a las ruinas de la Gloria, al lugar exacto donde, según los registros históricos, había ocurrido el misterioso incendio. Con una creciente sensación de pavor, Elena regresó a su estudio. Sacó el humidor de caoba, el que había comprado en la subasta. El único cigarro, el tabaco del alma, seguía allí, inmaculado, pero su aroma ahora era más penetrante, casi dulce, con un matiz hipnótico que no había notado antes. Y entonces ocurrió el giro. Mientras lo observaba, el cigarro pareció pulsar, emitir un tenue resplandor, y su aroma se intensificó, llenando la habitación. Elena sintió una punzada en la sien, una ola de confusión, y por un instante, la imagen de un hombre joven, con hollín en el rostro y una mirada de terror, cruzó por su mente. Un rostro que nunca había visto, pero que le resultó inquietantemente familiar. Era Leandro Solís, el archivero, y de alguna manera, Elena sabía su historia. No solo la historia que había leído en archivos empolvados, sino la verdad prohibida, la de los recuerdos reescritos, de la identidad devorada. La sabía, la había recordado, o quizás la había recibido. El verdadero horror no era que el cigarro contuviera compuestos anómalos. El horror era que no eran solo compuestos, eran trazas de una conciencia, un parásito psíquico, una forma de vida etérea o una energía cósmica que había aprendido a alimentarse de la memoria humana, a replicarse en el tabaco y a propagarse a través del humo. No era una sustancia inerte, era una entidad latente que esperaba el momento oportuno. La historia no había terminado con el fuego de la gloria. El cigarro en el humidor de Elena no era un mero artefacto. Era un fragmento vivo del horror, un huevo psíquico que, al ser descubierto, había comenzado a eclosionar, no en el aire, sino en la mente de Elena. Las anomalías químicas no eran un error, eran la firma biológica de una entidad. La doctora Elena Vargas, la racional historiadora, ahora era la anfitriona involuntaria de esta conciencia milenaria. Los pequeños lapsos de memoria, las discusiones sobre conversaciones inexistentes, eran el despertar del humo del olvido, colonizando su mente,
preparándola para su nuevo papel. La historia que ella había desenterrado no era una narración del pasado, era un presagio. El ciclo estaba completo. La entidad había encontrado un nuevo huésped, una nueva era para manifestarse, y quizás una nueva forma de propagar el de humo del olvido. La última víctima de la familia Valdés Reyes no fue el obispo, fue la humanidad. Y así, exploradores de lo oculto, llegamos al final de este inquietante viaje por los laberintos de la memoria y el abismo del olvido. Hemos desenterrado un secreto que el tiempo y la verdad oficial intentaron silenciar. Una historia de ambición y de un horror que trasciende nuestra comprensión humana. Un horror capaz de reescribir la esencia misma de nuestra existencia. El caso de don Elías Valdés Reyes y su tabaco del alma es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de nuestra identidad, de lo fácilmente que nuestra realidad puede ser maleada por fuerzas que apenas vislumbramos. ¿Qué somos, en última instancia, sin nuestros recuerdos? ¿Un lienzo en blanco sobre el que otros pueden pintar sus deseos y sus verdades? Quizás, mientras me escucháis, un cigarro olvidado reposa en algún viejo humidor, esperando a ser encendido, esperando a liberar no solo su aroma, sino también su influencia. ¿O acaso el humo ya ha estado en el aire, susurrando cambios en nuestras mentes, alterando sutilmente aquello que creemos recordar? Las pesadillas no siempre habitan en las sombras profundas o en los rincones polvorientos de una antigua mansión. A veces, la oscuridad se esconde a plena vista, en un objeto cotidiano, en una costumbre arraigada. La próxima vez que veáis el humo de un cigarro alzarse en espirales hacia el techo, pensad en la historia de el humo del olvido y en la posibilidad de que no solo disipe vuestras preocupaciones, sino también vuestra propia verdad. Esta es una historia que no termina con un final feliz, porque el horror, el verdadero horror, rara vez lo hace. Solo se repliega, se oculta, esperando la siguiente oportunidad para manifestarse. Y ahora que lo sabéis, la carga es vuestra. ¿Permitiréis que estos secretos permanezcan ocultos o ayudaréis a que la verdad, por terrible que sea, resplandezca? Antes de que os adentréis de nuevo en la supuesta seguridad de vuestras propias memorias, permitidme reiterar mi agradecimiento a cada uno de vosotros por vuestro tiempo y por vuestra valentía para enfrentar estas verdades incómodas. Vuestra curiosidad es la chispa que mantiene viva la llama de estas historias. Si esta inmersión en lo desconocido ha resonado en vosotros, si ha logrado que vuestras mentes se abran a nuevas posibilidades de terror, os invito a dejar un me gusta en este video. Es un pequeño gesto que nos ayuda enormemente a seguir trayéndoos estos relatos. Si aún no sois parte de nuestra comunidad de exploradores, os animo a suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras futuras expediciones a lo arcano y lo prohibido. Y, por supuesto, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis de la fragilidad de la memoria? ¿Creéis que tales manipulaciones son posibles más allá de la ficción? Vuestras ideas y vuestras propias historias son el tejido de nuestra comunidad. Y no olvidéis que, como prometí, entre los suscriptores que dejen un comentario en este video, sortearemos un humidor de viaje de caoba, un recordatorio tangible de que el buen tabaco, el que no roba el alma, es un placer que debe disfrutarse con plena conciencia. Mucha suerte a todos. Hasta la próxima vez, recordad que los límites de la realidad son más delgados de lo que pensamos. Mantened vuestras mentes agudas, vuestros recuerdos firmes y vuestras almas alerta. El abismo nos espera.